Bona tarda. Avui comencem una altra vegada el nostre programa Rivelo, la segona vegada que comencem, i avui tenim a una persona que tenia moltes ganes de que vingués. Ella és Rosa Casas, ella és la presidenta de l'associació Dides de Tarragona, i amb ella parlarem de què fa, de què porta fent més de 15 anys i de moltes coses, i coneixerem qui és la Rosa Casas. Pues Buenas hola, Verónica. tardes. Hola, Verónica, ¿qué tal? Pues aquí estamos. Encantadísima de tenerte. Y bueno, la primera pregunta que hacemos siempre aquí en el programa Revelo, en Radio Cabrera de Mar: ¿quién es Rosa Casas? ¿Quién es Rosa Casas? Qué buena pregunta. Pues, ¿cómo me definirían? Hay gente que me definiría como pues una persona muy activa. Siempre estoy inventando cuestiones para resolver seguramente situaciones de malestar o dolor social, que es lo que más me ha impactado en toda mi vida, ¿no? Porque en unas circunstancias, en un sistema donde podríamos estar pues bien, generalmente bien, porque tenemos los medios, los recursos, está todo, la gente vive en malestar y hay tanta violencia. Entonces empecé a analizar qué es lo que pasa, por qué aprendemos desde la violencia, por qué nos relacionamos desde el malestar, por qué escogemos sufrir en vez de pasarla bien, ¿no? Con todo preparado, que lo tenemos. Ya no vivimos en otros siglos donde sí que estaba el sistema más complicado. Es un sistema que debería de facilitar una vida bonita, ¿no? a las personas, y lejos de eso, nuestras instituciones son instituciones verticales, que promueven violencia, que no tienen en cuenta a las personas, la vida no se pone en el centro. Hemos desplazado todo lo humano para atender a cosas que son como muy superficiales y no necesarias, ¿no? Entonces un poco pues lo que hago es esto, detectar malestares y ver cómo resolverlos a través de diferentes tipos de programa, ¿no? Algunos más contundentes y otros desde el humor, otros desde el amor, dependiendo de la estrategia que haga falta. Yo recuerdo el día que nos conocimos, de que me impactó mucho la forma de hablar que tenías, esa forma tan drástica, porque en aquel momento hablabas con contundencia, de una forma muy drástica, y realmente me impactó y dije, ostras, es una persona a la que me encantaría conocer, y bueno, tuvimos esa suerte, esa causalidad en el camino de empezar a hacer un programa juntas, en el que cada una pues estaba desarrollando su propio programa. Y sobre todo ese fin de semana que compartimos en Ávila, en el que conocí a una Rosa Casas muy diferente, con todos esos juegos, todas aquellas didácticas que nos hicieron hacer, y el escuchar realmente, el hablar de placertarias, esa forma en la que nos explicabas, como tú estabas diciendo antes, cómo nosotras pues nuestras mentes, nuestras cabezas, vamos siempre a hacer las cosas con trabajo, y cómo tú me hablabas del placer, de disfrutar, de vivir la vida centrándote en eso y no en las otras cosas. A mí esa Rosa me impactó mucho. Bueno, es que si hago todo esto, en realidad es una cobertura a mi sensibilidad, ¿no? O reacciono contra a todos estos elementos de este mundo que están perjudicando la vida de las personas, o estaría llorando por los rincones. Entonces, entre A y B, como que llorar no mueve, pues me pongo a ser contundente contra aquello que se tiene que ser contundente, contra la violencia. Yo no entiendo normalizar ninguna forma de violencia, ni las sutiles, ni las invisibles, ninguna, ni el desprecio, ni ignorar a alguien, no reconocer su existencia. Ya partiendo de ahí, si esas no las doy por válidas, obviamente imagínate tú las que ya son explícitas o visibles. Y ahí sí que soy contundente, no
justifico ni una sola forma de violencia, solo cuando vienen a atacar mi vida como forma reactiva contra un ataque violento puedo entender ciertas formas de violencia, ¿eh? O las puedo dar por válidas incluso. ¿Por qué? Porque me están atacando a mí. Si tú estás imponiendo sobre mi dominación, si me estás obligando a vivir una vida que no quiero vivir porque está todo establecido de manera que genera malestar, ¿para qué? Para obtener una obediencia autómata en la que todos caminemos por el mismo camino y todas, y no seamos, sencillamente hagamos aquello esperable, ¿no? Yo paso de este sistema, no lo compro. Y la gente que lo compra vive en malestar. No, en autoengaño, puedes vivir en autoengaño un tiempo, pero al final cae. Entonces, ¿pero qué nos pasa? ¿Por qué compramos ideas que nos están perjudicando como personas, ¿no? Pues entonces lo que yo hago es ir a devolver esa visión, ¿no? Decir, mira, si compras esta idea, pues la idea de amor romántico, estamos fastidiados, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor romántico presupone una obligación para una de las partes y derechos para otra. Pues vaya relación de amor más extraordinaria, ¿no? O las relaciones materno-filiales, verticales, o las relaciones profesorado-alumnado, verticales, o jefe-patrón y obreros, verticales. Es que ¿hay algún lugar en el mundo que nos libremos de ese tipo de interacciones donde una persona decide lo que tienen que hacer el resto? No, pues no las acepto, no en mi vida, y me sorprende que se acepte en ese nivel general. Ahí soy contundente, pero obviamente es desde un lugar de sensibilidad. Me duele el dolor de las personas, porque creo que hay una manera de vivir bonito. Entonces, claro, hice antropología y observo otras comunidades o sociedades donde han aprendido a vivir de manera diferente y no existen estas tasas de violencia como trabajamos desde Revelo, ¿no? El abuso sexual. De verdad tiene que haber programas para atender a aquellas personas que son abusadas sexualmente porque no logramos como sistema educar a las personas para que no violen. ¿Vamos a justificar al violador y vamos a hacer responsable a la persona víctima? Esto es lo que está haciendo este sistema. No lo compro por ningún lado. Entonces me indigno, la capacidad de indignarse yo creo que es un buen motor de cambio, y digo, bueno, pues me voy a inventar un programa para poder resolver este dolor, porque no es justo que esté pasando y porque no es justo, lo siento mucho, cómo están trabajando estos temas las instituciones, porque ponen en el ojo de mira a la persona que ha sido víctima de esa situación y al victimario, la persona que ejecuta esa violencia, como que lo justifica todo el mundo. Entonces, claro, hay que ser contundente con eso, no me muevo un ápice, me da igual a mí las frases como pero no todos, pero no siempre, pero es que yo los peros, cuando los números cantan por sí mismos, tenemos evidencias de que todo esto está pasando, que la violencia de género está a la orden del día, la violencia sexual, la violencia desde el poder, pues ya basta, ¿no?, de violencia. Digo yo que hay un momento que tenemos que decir ya, aquí paro y no voy a sostener ni una, no voy a ejecutarlas, pero tampoco las voy a sostener. Mira, porque yo he tenido la suerte de conocer a Rosa de una forma diferente también, como profesora. Ella ha sido mi profesora en un curso de dinamización comunitaria durante, bueno, pues desde finales de marzo de este año hasta y hemos acabado con las prácticas en diciembre. Prácticamente todo el año. Y me encanta escucharla hablar y entiendo que hable con esta contundencia con la que lo hace, porque yo recuerdo que en el primer módulo que hicimos, que precisamente fue el de igualdad, en el ejercicio práctico teníamos que hacer una autobiografía. Y cuando nos hablabas de todas las autobiografías que te has leído a lo largo de tu vida, ¿cuántas van, Rosa Casas? No las contaré, pero sí he estado 10 años impartiendo clases en la universidad y las valoraba todas con una autobiografía de género, puede que más de 2000, aparte de los cursos, ¿eh? Y por eso los números a nivel estadística de observatorios son unos, ¿no? Pero cuando tú tienes acceso a conocer vidas, ¿no?,
a través de un análisis de cómo he aprendido a ser quien soy y cómo este aprendizaje me ha impactado en mi vida, y encima luego te lo escriben, y te escriben en las autobiografías, en ese análisis, ¿no?, del impacto del género en mi trayectoria vital, lo que les ha pasado por ser mujeres, y más de un 70% de autobiografías me relataban abusos sexuales, no por parte de desconocidos, sino por parte de familiares o amistades del ámbito más cercano, te quedas un poco distraída, ¿no? Porque hasta para mí, que manejo estos temas desde hace muchos años, es algo inadmisible, ¿no?, o inaceptable, como decir, de verdad, tantas mujeres han sido abusadas sexualmente y no han dicho nada porque ese abuso se ha dado dentro del círculo íntimo o de amistades o de familia, y luego dicen que hay violaciones también de hombres, pero les da vergüenza contarlas, ¿no? Las biografías de hombres no me hablaban de abusos sexuales. Sí me hablaban las de mujeres, y de violencia en el ámbito familiar, las de mujeres, y de violencia en el ámbito educativo, bullying, las de mujeres mayoritariamente. Entonces vamos a dejar de neutralizar ya la violencia como la violencia la ejecutamos todas las personas y la vivimos todas las personas. No, no es verdad, se ejecuta desde un lugar y se sostiene desde otro, porque es un aprendizaje social y cultural. Entonces dejemos ya de hablar como intentando neutralizar, no todos, no todas. Es obvio que no todas las mujeres hemos sido violadas, abusadas, violentadas. Bueno, la verdad que yo estoy buscando a la mujer intocada, que ya sabes tú que aquí en la radio de Cabrera voy a decir que si hay alguna mujer que jamás ha sufrido una violencia de sistema, ¿no?, cualquier tipo de violencia, que me llame, porque yo quiero conocerla, porque no me he encontrado ninguna. En cambio, hombres que más o menos han ido o no lo tienen tan inconsciente, o para ellos es normal, como son ejecutores dentro de su género, pueden ejercer ciertas formas agresivas y se van a considerar normales y válidas, porque en ese género la agresividad es un elemento de valor, no en el nuestro. Entonces, claro, pueden jugar con eso, y nosotras no, nosotras solas absorbemos esa violencia. Pues obviamente las biografías hablan de eso. Y no me las invento yo, son autobiografías que escribe la gente después de entender qué significa la violencia de género, de dónde nace y cómo impacta. Entonces, yo lo único que hago es leerlas y observar que... Y ya os digo que es un ejercicio impresionante, porque ves tu vida desde un sitio y desde un lugar completamente diferente. Y entiendes muchas de las cosas que has vivido de otra forma. Ves que quizás sí que es cierto que este sistema nos ha hecho ver las cosas de una forma, nos ha hecho validar las cosas de una forma determinada. Normalizarlas y naturalizarlas. Exacto, y cuando después de ese módulo de igualdad, y ese módulo en el que empiezas a entender y empiezas a ver la perspectiva de género desde otro lugar, pues empiezas a darte cuenta que lo que tú creías que era completamente normal, pues a lo mejor ha modificado tu conducta, porque yo no fue hasta ese momento en el que he sido consciente de que yo dejé de ponerme faldas de niña y solamente usaba pantalones y chándal, porque cuando estaba en primero de GB mis compañeros se metían debajo de la mesa y debajo de la silla a mirarme las bragas o a levantarme la falda. Pero no he sido consciente hasta casi los 50 años. Claro. Y nadie lo es, porque son cosas de niños, y los niños pueden jugar a invadir nuestros espacios, y nosotras tenemos que permitir esa invasión y aceptarlo, porque es lo normal cuando son niños, lo normal en qué tipo de personas, porque no todas nos agachamos a verle las bragas a que lo hace un tipo de un sexo, y además un sexo relacionado con un género que ha aprendido que eso lo puede hacer y que no pasa nada. Pues sí pasa. Pasa que genera un impacto de dolor y de malestar. Y ese impacto de dolor y de malestar, cuando no lo podemos analizar porque todo forma parte de una normalidad, una naturalización de aquello que se supone que es permisible, ¿cómo te vas a quejar de lo que es natural, no?
¿Cómo te vas a quejar de aquello de, bueno, normal, son nens, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tenemos que desnormalizar esa violencia aceptada y dejar de decir son nens, porque ese nen pasará a ser un adolescente, que pasará a ser un adulto, y las cárceles están llenas de machos, no de hembras. Por tanto, no lo estamos haciendo bien con ellos, que potencialmente los hacemos peligrosos, y no lo estamos haciendo bien con nosotras, porque potencialmente vamos a estar sufriendo siempre si damos por válido todo esto. Entonces hay que desmontar un sistema que está basado en relaciones de dominación-sumisión. En el siglo XXI hay que desmontarlo ya, por mucho que las jerarquías de poder son tan apetitosas y tan atractivas para quien ostenta el poder, porque para quien no lo ostenta no tiene nada de atractivo ni nada de apetitoso. Y son 4 los que están situados en ese lugar de la pirámide de poder o la jerarquía de poder. Pues para 4 que van a vivir bien, yo creo que merecemos vivir bien el resto, ¿no? ¿Y cómo lo haces, Rosa? ¿Cuál es tu forma de decir, vamos a desmontarlo de una vez, vamos a cambiar todo esto? ¿De qué forma? Porque ¿cómo inicia Rosa Casas el crear esa asociación? Que lo comentaba antes con Monse aquí en Radio Cabrera de Mar, que el nombre de la asociación y lo bonito realmente del título de la asociación. Pero yo buscaba jugar con la palabra vida, ¿no? Porque siempre sentí gran admiración, ¿no? Por el cuidado de la vida, ¿no? Para mí en el centro tendría que estar la vida, y el cuidado de la vida como el primer elemento esencial de un sistema. Todo lo demás, secundario, ¿no? En este sistema nuestro patriarcal se nos olvida la vida y ponemos en el centro todo, ¿no? El dinero, lo material, el estatus y todas esas cosas que parecen tan importantes para 4, para el resto no. Entonces yo siempre estaba con ese objetivo de decir, pero ¿y si cuidamos a las personas? Las personas cuidarán de sus contextos, del medio ambiente, porque una persona que está en placer, una persona que se siente bien, una persona que se siente reconocida, que se siente atendida en sus necesidades, es una persona que no va a tener ganas de fastidiar a nadie, todo lo contrario, sino de promover pues esos lazos de cohesión y comunitarios, de ayuda mutua, porque como me siento bien, pues sencillamente me gusta que el resto del mundo se sienta bien también, ¿no? ¿Cómo lo empiezo? Que yo me recuerde desde bien chiquita diciéndolo. Soy muy pesada hablando, visibilizándolo, y hablo y lo explico, evidencio, mira, ¿no? Me acuerdo el patio de colegio, por ejemplo, cuando entré a BUP, yo venía de un cole de niñas donde ocupábamos todos los espacios del patio jugando a fútbol, a básquet, a matacampo, éramos niñas que en un espacio donde solo hay niñas, somos niñas en movimiento, porque no hay nadie que nos diga que no podemos hacerlo, que no podemos jugar a fútbol por ser niñas, que no podemos ocupar los espacios que nos dé la gana. Al final ocupábamos todos porque solo éramos niñas. Cuando yo llego a BUP, y además yo hacía natación, con lo que era una persona muy fuerte, entrenaba muchas horas, y llego a BUP, me encuentro la primera vez que me dicen que yo no puedo jugar a fútbol, un niño. Que no puedo jugar a fútbol porque soy niña. Digo, claro, yo ese choque a los 13 años, yo ya vengo de estar construida de una manera y vengo de sentirme que tengo existencia, que me han reconocido, soy una persona fuerte, puedo contestar, además, perdona, y no lo hacía nadie. ¿Por qué? Porque el resto ya se habían acostumbrado a acatar las normas de unos pocos en los otros patios de colegio que compartieron con el otro sexo, y ya lo dieron por válido. Yo no lo di por válido. Yo no di por válida nunca esas interacciones, ni las que se dan en una relación de pareja, nada. Yo sencillamente no me creí estas interacciones tóxicas. Por tanto, cuando las veo tan claras, porque las veo claras, las digo que tú, que eres de mi edad, un niño, me vas a decir lo que yo como persona puedo hacer o no puedo hacer solo porque soy niña. Claro, a mí me explota el cerebro. Y no lo acepto. Como no lo acepto, le digo, hombre, yo voy a jugar a fútbol porque lo decido yo y no porque tú me dejes o no me dejes. A partir de ahí, con 13 años, me pasa esto continuamente, ¿no? Yo voy a hacer esto porque lo decido yo, no porque tú
profesora, profesor o policía o alcalde o juez, me da igual el cargo que ostentes en este sistema. Si tu cargo atenta a mi vida, yo no te confiero autoridad para que me digas lo que yo tengo que hacer o no dentro de este sistema. Y me sorprende que la gente, sabiendo que si hace lo que otra persona le dice se va a perjudicar, lo haga. Y entonces es por un aprendizaje, es esto, ¿no? Esta indefensión aprendida, ¿no? No puedo responder porque el que me dice algo está aquí arriba, ya sea mi padre, mi madre, mi profesora, mi profesor, el juez, el policía o quien sea que se crea con derecho a decirme a mí lo que tengo que hacer. Bueno, tú te crees con ese derecho y yo me creo con el derecho natural de decidir en mi vida lo que yo quiero hacer. ¿Y cómo se siente Rosa Casas siendo así? Sintiendo así, teniendo clara ese yo con mi vida, puedo hacer lo que yo decida que hago. ¿Cómo me siento? En un mundo, con un sistema tan marcado, en el que constantemente el sistema nos quiere hacer creer o nos hace creer, y nosotros lo hemos comprado, que las cosas son como el sistema dice. ¿Cómo se siente Rosa? Porque imagino que un bicho raro, ¿no? Un mundo pues no, en el que en principio tú piensas y tú sientes que puedes hacer lo que tú decides hacer, pero te encuentras con... Como un bicho raro me ven, pero yo realmente me siento afortunada de no habérmelo creído. Me encanta esa frase. Sí. No puedo negarme, me definirán como prepotente o como soberbia, hay un montón de palabras muy feas solamente para decir que qué suerte he tenido de no creérmelo, porque entonces como no me lo he creído, no he respondido a ello. Y como me gustaría que la gente, claro, yo trabajo, ya ves lo que hago, no todo lo que hago es para que la gente deje de creer esas imbecilidades impuestas. Porque son absurdos, son estúpidas, hacen sentir mal a la gente y no promueven nada positivo. Es muy destructivo, entonces pues dejemos de destruir a otro pensando que tengo todo el derecho a ejercer sobre ti la acción que me dé la gana porque mi cargo me da ese derecho, y dejemos de creer que alguien tiene derecho a destruirme porque está en un lugar y yo estoy en otro. Porque como solo es una creencia, y es una creencia miserable, y es una creencia que ya no podemos sostener, menos en el siglo XXI, me imagino que en el siglo XII a lo mejor era más difícil descreerla, y aún así había muchas brujas que no se la creyeron, ¿no? Pero en el siglo XXI, con todas las evidencias que tenemos, que la gente siga sin cuestionarse si aquello que le dicen le va a generar beneficio o perjuicio, venga, va, hombre, que ahora ya no hay excusa. ¿Y cómo hace ver Rosa a la gente que no hay excusa y que vamos a cambiar esto? Pues depende del día que tenga, ¿no? A veces con humor, y me río de las estadísticas, de los aprendizajes, de cómo nos enseñan, mirar los anuncios, mirar los patios, mirar las relaciones en la familia, mirar qué mensajes sutiles nos envían, y me puedo reír de ello, y otras desde la indignación, desde la ira, por ejemplo. Me parece que son actitudes que sirven para mover aquello que ya está tan enquistado, ¿no? El humor sirve para acercarte a alguien que está muy reactivo, ¿no? Pero ya una vez te has acercado, desde el humor hace falta como enfadarse con todo esto. Si no te enfadas es que te han convencido de tal manera que ya estás anestesiado, no se te mueve nada dentro. Cuando ves los talleres estos que hicimos, ¿no?, de prevención de violencias, cuando molesta más que se hable de violencia que se ejecute o se sostenga, tenemos un problema muy grande, que la gente no quiera ni siquiera hablar de las violencias que se suceden en cualquier lugar que ocupemos como personas en este sistema. Da igual, en la familia, en el cole, en la calle, en los trabajos, en donde sea, la tele llena de violencia, todo. Pues entonces hagamos algo para empezar a ver el mundo desde otro lugar. Y me decías, bueno, hablar a veces con el humor, otras veces desde la ira. Eres una provocadora nata. Te gusta provocar a las personas para que salten de alguna forma, porque yo te he visto en esa situación.
sobre todo Provocar cuando... ese choque con personas que están muy ancladas en todo lo contrario de lo que tú eres, se provoca ese choque y a ti al final te mola, te gusta esa Bueno. provocación, ese tira y afloja y ese hacer que la persona salga de su zona de confort, aunque sea provocándola. Pues ya te he dicho, ¿no? Yo vivo anclada al placer. Por tanto, es algo que no voy a soltar, es el placer de mi vida es mía y la voy a vivir como yo quiera, ¿no? O lo que yo siento, lo que en un momento dado puedo pensar, también está sujeto a modificación, ¿eh? Yo lo que pienso ahora no lo doy por válido como un axioma de esto es de inamovible, digo, bueno, a lo mejor pasado mañana pienso otra cosa, no soy férrea en los principios, ¿no? Aunque luego te hablen de inestabilidad, bueno, pues que a veces... las cuestiones de la vida te hacen, ¿no? Modificar tu estructura mental, lo jodido es que no se te modifique nunca y que sigas siempre con la misma, ahí vamos a tener un problema. No lo hago aposta, lo de provocar, lo que pasa que, claro, como soy tan diferente de lo que se aprende, a la gente le genera molestia. Y tienden a querer, ¿cómo diría, no? Amortiguar mi impacto con la neutralidad. Bueno, claro. ¿Crees que realmente alguien puede ser neutral? Es imposible. Bueno. Y menos cuando tienes, y os lo digo de verdad, cuando tienes a Rosa enfrente, es completamente imposible quedarte neutral. O sea, pero es que mira, si ya es jodido, ¿no? Irse a un extremo de pensamiento de dar por válido todos los aprendizajes de este sistema. Pero bueno, al menos tener el valor de defender aquello que crees, desde la creencia, defiéndelo, pero no me lo neutralices. No me pongas un pero bueno, pero a veces, no todos, no siempre. Oh, estas frases no construyen nada, no sirven para nada. Es un absurdo moverse en esos parámetros de conversación, ¿no? Ya, posiciónate. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que las relaciones de pareja se basen en estos parámetros de amor romántico? Bueno, no todas, es que no todas, pero si es una tendencia, si es que lo ves en cada familia a la que vas, cómo se dibujan las familias, claro que es una tendencia, entonces no quieras neutralizar lo que es una obviedad, ¿vale? Tú vives en estas dinámicas relacionales, ¿qué te parecen? ¿Cómo las sientes? ¿Las cambiarías? ¿Estás feliz? Pero no me vengas aquí a intentar venderme humo porque a mí el humo no me acaba de gustar. Eres una persona que indudablemente no dejas indiferente a nadie. Ah, no. Provocas un extremo o el otro. O la gente que te quiere o la gente que no te puede ver. Claro. Porque al final te mueves provocando eso, provocando los extremos. Y la gente que no me puede ver, pues es porque... sienten, ¿no?, que hay algo que no están haciendo, que las está bloqueando, los está bloqueando y que puede haber otro lugar. Entonces genera rechazo por malestar. Y la gente que dice, pues qué guay, pues por lo mismo, ¿no? En vez de estar en este lugar, lo que les pasa es que dicen, se puede salir de estos parámetros. En cambio, los que no me pueden ver es, si ha salido y yo no, y no lo puedo soportar porque, claro, no hay argumento que pueda, ¿no?, contra es por qué yo tengo que hacer lo que alguien me dice porque se crea que tiene el derecho a decirme, pues, cómo tengo que comportarme ante tal situación. Yo empecé todo esto de Dides porque a los 25 años yo conozco a una persona, me quedo embarazada, todo bien, pero cuando me quedo embarazada le cae todo el parámetro de las relaciones tal y como tienen que ser, y yo no coincido con esto, y yo le digo que bueno, yo voy a ser madre, pero que no quiero estar con él dentro de una relación de pareja porque no coincidimos en la expectativa que ponemos el uno sobre el otro, y yo no coincido sobre todo con su expectativa de mujer, y a partir de ahí se desencadena toda una situación de violencia que, como el mundo piensa como él, este sistema piensa como él, cómo me tengo que comportar yo, no le van a poner el enfoque a él, entonces todo me cae a mí encima, ¿no? Y hablando con mi hermana decía, pues qué fuerte, porque siendo como soy yo, ¿no?, teniéndolo tan claro y estando como tan en mí, este sistema casi me destruye cuando
Cuando no tienes nada, te has construido como lo esperable, no tienes nada de ti, ¿cómo reaccionas ante toda esa violencia? Pues ¿cómo se reacciona? Callando. Callando. Y eso genera pues muchos dolores, que es lo que hablábamos siempre, ¿no? Tenemos un montón de enfermedades que las mujeres sufren que tienen que ver con ese impacto de género, con el sistema nervioso central. Es contener, callar, contener, aceptar, resignarse, pues todas estas actitudes te acaban explotando por dentro. Agotamiento, fibromialgia, estrés, ansiedad, angustia, depresión, estas son las nuestras. Pues será porque no nos estamos atendiendo en nuestra esencia. Pues ponte un poco en el centro, aunque te sea complicado. Obviamente hemos aprendido a no responder, pues yo que sé, a lo mejor tenemos que reaprendernos y empezar a decir esto, pues no te lo permito, pues no, aquí estoy yo y esto lo decido yo y tú decides tu vida, y en esta vida común, social, tendremos que decidir cómo vamos a estar todos, que se llama estado de bienestar, que para empezar ya nos mienten hasta con el nombre que le ponen a nuestro sistema, bienestar, porque nos den 4 migajas y esas 4 migajas nos caen en la boca. No. Es que es como una trampa entera, ¿no? Entonces lo de placertaria es parte de la idea de detectar todas esas trampas del sistema que damos por válidas para poder pues, bloquearlas y decir ya no caigo en esta que ya te he visto, y lo único que yo hago es mostrar esas trampas para que la gente las vea y no caiga en ellas y tenga una vida un poco más suya, ¿no? Que al final cuando la vida es tuya mola mucho. Muchísimo. ¿A que sí? Muchísimo. Es un chute, no hay medicina que pueda con eso. Totalmente. Y hablábamos de Dides, de tu asociación Dones i Homes per la Igualtat y el Desenvolupament, que hablaba con Monse antes y me decía, qué nombre más chulo, qué bonito. Bueno, porque partíamos de ahí, de cómo cuidar la vida. La Dida es aquella persona, ¿no?, que alimentaba o nutría, que le daba el pecho a muchos niños y niñas, ¿no? Esa figura de la mujer que nutre, que cuida, que atiende desde... en ese principio de vida que es tan importante, ¿no?, ser tan bien acogido, y tan importante ser tan bien acogido a lo largo de la vida, no perder la mirada, ¿no? Digo, ay, pues la Dida me parece un personaje o una figura que hay que exaltar, ¿no? Entonces jugué con eso. Didas, al final te ponen un montón de pegas cuando creas una asociación y pones un nombre, que si esto, que si son donas investigadoras, no van a poder haber mujeres que no tengan títulos. Digo, pero qué lío es este, no le puedo poner ni el nombre que quiero a la asociación. Y entonces lo resolví así, pues poniendo la H detrás de la D, Dones i Homes, porque yo no soy de las de hacer solo acciones para mujeres. Me parece interesante que en algún momento nosotras tengamos nuestro espacio y se siente diferente, es otro espacio de seguridad, pero excluirlos a ellos de la transformación y el cambio no, porque son parte también y también están sufriendo el impacto de este sistema. Lo que pasa que obviamente, como que su sexo es el sexo privilegiado por el sistema, su sufrimiento es menos que el nuestro, pero también están siendo limitados, castrados, coaccionados, y también eso tiene cierto impacto sobre sus relaciones, su satisfacción, su autorrealización. Por tanto, como que todo va cayendo en cadena. Si nos impacta de manera negativa a nosotras y a ellos, vamos a ponernos las pilas para que sea menos doloroso este aprendizaje. Sí, es que lo podemos hacer. Tenemos ejemplos de escuelas no institucionales, claro. Los centros educativos de las instituciones, ya sea primaria, secundaria, bachillerato, universidad, centros de formación de adultos, me da igual, funcionan como funcionan. Es una estructura podrida desde la base. ¿Por qué? Porque se basan en jerarquías de dominación, porque definen cuáles son los aprendizajes que tenemos que aprender, y además están sesgados por género. Además, la historia es la historia de la destrucción. Explicarme, por favor, una historia bonita. ¿Quién se quedó construyendo aquello que unos destruían? Pues mujeres, sobre todo. ¿Por qué no nos explican esa parte de la historia? ¿Por qué siempre queda en la invisibilidad aquello que nosotras hemos hecho, que ha creado vida, y se exalta y se visibiliza todo lo destructivo y todo
tiene sentido. Me importa un carajo las miles de guerras que hayan habido en el mundo, porque solo han servido para destruirse. Me importa mucho más quién se quedó cuidando de la vida, quién se quedó reconstruyendo esas aldeas. Sí, sí. Qué bonito sería una historia que nos hable de la superación, del esfuerzo comunitario, de la ayuda mutua, y todo esto donde sale en un libro de historia. Entonces, de verdad, yo tengo que considerar que el sistema educativo me va a hacer mejor persona. No, no es verdad, me va a construir para que yo sea el peoncito correcto de este sistema. No, yo no quiero ser un peón. Bueno, eso lo tenemos claro, yo lo he visto completamente. Y te lleva a eso también, a hacer esos otros cursos, esas otras cosas que haces, esa otra dedicación para sacar a la gente al final. Porque en el curso de dinamización comunitaria, en el que hemos estado una serie de personas, ahí hemos aprendido otras cosas diferentes. Ahí hemos visto una forma distinta de enseñar. Una forma en la que pues, tú eres tan válida como yo. Exacto. O sea, por mucho que yo esté al frente de ese curso, yo no soy la que decide qué es lo que tenéis que aprender o no, sino que se crea un espacio de coaprendizaje. ¿Por qué? Porque parto de la idea de que todo el mundo tiene un conocimiento de base y que es bonito compartirlo, y a partir de ahí construir un conocimiento común. Bueno, no me creeré nunca la única capaz de comprender X cosas y tener que transmitirlo desde este lugar. Es más, aceptaré otras maneras de funcionar y de trabajar, y siempre lo digo, ¿no? Digo, y si tu manera de funcionar que te genere bienestar es, pues más o menos conociendo el sistema, ir bancándotelo a lo mejor de un extremo a otro sin salirte, pero ir jugando con eso, también me parecerá perfecto, que no seas una incendiaria como yo, ¿no? Y que, bueno, lo puedas hacer de otra manera, mientras seas consciente de que las decisiones que tomas están generando un impacto sobre ti y el espacio que ocupas. Yo con eso tengo suficiente. A mí la inconsciencia me genera mucha ira. No me he dado cuenta, pues tío, no te has dado cuenta, pues es tu obligación ahí sí de tomar conciencia de que aquello que haces está generando un impacto. Y si está generando un impacto negativo, te toca asumir la responsabilidad. Que responsabilidad cero, todo el mundo va navegando como puede, claro, así vamos, pero vamos aumentando en violencia. ¿Cuánto no han aumentado las estadísticas de abusos, de violencia, denuncias, pero luego a la hora de condenas no han aumentado los porcentajes de condenas? Por tanto, tenemos un sistema que nos está diciendo que está trabajando para esto, pero realmente no está pasando, ¿no? No se están reduciendo los niveles de violencia, que tenemos que coger y ya ponernos ahí sí. Yo soy muy del humor y de la coña, pero hay cosas que hay que ponerse serios, y para mí hay que empezar por el sistema educativo, hay que destruirlo para construir uno que realmente potencie de cada persona aquello que traemos de extraordinario y maravilloso, y que no nos recorte, nos mediocratice a todos y nos envíe ya preparaditas como soldaditos y soldaditas a un sistema en el que vamos a seguir haciendo lo mismo que han hecho con nosotros sobre nuestros hijos, ¿no? Porque lo hemos considerado bueno, pero no lo es. No es bueno para ti, no va a ser bueno para tu hijo, para tu hija. Entonces deja de hacer lo mismo, porque haciendo lo mismo estamos obteniendo esto que vemos a diario. Y forma parte de cada uno, aquí cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Yo antes era de, vamos a quemar el sistema entero. No se puede, tenemos que empezar, si cada uno a título individual asumimos la responsabilidad que tenemos sobre la reproducción de un sistema que es letal para el alma humana, oye, pues a lo mejor empezamos a inmolar, ¿no?, diferentes espacios, y en vez de utilizar o consumir sistema educativo institucional, pues me voy y me consumo una escuela libre donde van a atender a mi hijo y lo van a respetar, o a mi hija. Y entonces hay opciones alternativas. Lo que pasa es que el sistema amenaza para que no las utilices. Bueno, pues a lo mejor esas amenazas tenemos que decir, bueno, pues cuando me llegue ya veré cómo la atiendo, porque tenemos marco legal para responder a esas amenazas.
El tema es ese también, que en cierta forma se juega con ese miedo Claro. que nos han metido al no se puede hacer esto porque tendrás estas consecuencias. Ah, qué bien les va, ¿eh? El miedo. Realmente, al final es ahí donde estamos y donde nos movemos. La gran mayoría de las personas en esta sociedad son pocas las que se mueven y las que trasvasan ese Claro. miedo y salen bueno, pues en cierta forma de esa coacción del sistema. Pero hemos tenido, ¿no?, referentes de personas que no han claudicado al miedo a pesar de que tengan miedo, ¿eh? Y, por ejemplo, yo qué sé, tenemos en la historia del Holocausto referentes de personas que, en vez de acojonarse y denunciar a uno o a otro, los acogía y los salvaba. En nuestra guerra civil igual, que es minoritario, pero existe y se puede hacer. Por tanto, ya solamente el hecho de decir, es que es posible no hacer lo que te obligan, sino funcionar de una manera más bonita. Lo hemos hecho, las películas están llenas de estos referentes. Nadie ha hecho una película sobre alguien que ha obedecido toda la vida y que se ha convertido en un personaje gris. ¿Qué matices tiene un personaje producto, construido como aquello esperable? No tiene ningún matiz. Entonces, como todos nos asombramos de esas vidas, también somos capaces de hacerlo. Y eso es lo único que le digo a la gente, es que tú también puedes ser una de esas personas que rompe con esta estructura. Y a ti te va a costar, ¿no? En mi caso, la estructura la rompió mi padre y mi madre, con lo que yo ya caminé más libre. ¿Por qué? Porque al menos tenía dos referentes, mi padre y mi madre, que me miraban desde lo que yo era, no desde lo que ellos quisieran que yo fuera. Y eso te da, pues, un anclaje, no te pierdes de vista. Yo con mis hijos, con mi hijo y mi hija, intento hacer lo mismo. No, es que tú eres lo importante y tú, porque hagas lo que hagas, no vas a hacer daño a la gente, tú vas a tomar tus decisiones de la vida, que el sistema se lo va a tomar mal porque a lo mejor no le haces caso, porque no vas al cole lo que se tendría que ir, en el caso de mi hija, ¿no? Pues que faltaba más porque yo decía, pues si hoy no tiene ganas de ir y va a ir a perder el tiempo, que no vaya, que no, para lo que va a pasar allí dentro, que es una institución que es demasiado rígida para llamarse educativa, que tenemos instituciones de justicia que promueven justicia educativa, que deseduca, social, que te desocializa. ¿Hay alguna institución que funcione bien y que haga aquello que dice que va a hacer? Porque si ya empieza el sistema mintiéndonos, ¿cómo yo voy a comprar un sistema de mentiras? Entonces, es más sencilla la vida, ¿no? Cuando me dicen, uy, es que si yo fuera tú me agotaría, y yo pienso, pues anda, que si yo fuera tú no podría, porque no es agotador confrontar todas estas desigualdades, lo agotador es sostenerlas. Y por eso la gente vive, pues eso, ¿no?, en desidia, mucha pereza, falta de ánimo, de entusiasmo, es como hemos perdido, ¿no?, todo aquello que nos conecta con nuestra esencia humana, que es todas esas cualidades de admirar, asombrarnos ante la vida, que la gente no ve ni puestas de sol, ¿no?, pero la tienes ahí al lado, ni paisajes, ni alegrarse de ver a alguien, es todo como en esa linealidad impostada, ¿no? Ay, con lo bonito que es. El impacto. Pero emocionarse en todos los sentidos, ¿eh? Sí. Porque si yo asumo que me puedo emocionar desde el entusiasmo, la alegría, el impulso, también voy a reaccionar igual en el otro lado de las emociones, Claro, y la ira también tendrá lugar y la indignación también tendrá lugar. Bueno, al final es darle el espacio que no se le da a las emociones, Claro. porque al final es eso. Estamos Claro. viviendo en un mundo en el que no le damos, no nos permitimos un espacio para nuestras emociones, porque hay que dejarlas dentro, no hay que expresarlas, porque está mal visto, porque no se ve bien que expreses. Cállate, no contestes, Exacto. no llores, todo de imperativo, que me calle, gracias, que no llore, pero ¿cómo no voy a llorar? A ver, es tan reparador el llanto como la risa, pero nos lo castran todo de inicio. 6 años para castrarnos las emociones y volvernos autómatas. ¿No hace falta más? Es fuerte, ¿eh? Mucho. Y luego nos definimos como país desarrollado, ¿verdad? Y te vas a otros que definen como subdesarrollados y ahí las emociones tienen lugar. Y las personas tienen lugar y pueden expresar.
pues a lo mejor tendríamos que plantearnos a qué hemos definido como desarrollado o no desarrollado. No, un ser humano que no puede expresarse ha perdido la capacidad, ¿no?, de existir. Bueno, al final hemos perdido en muchas ocasiones la capacidad de ser. No se nos permite ser. O creemos que no podemos ser. Claro. Porque como queremos pertenecer, al final acabas que al querer pertenecer dejas de ser, porque tienes que acatar lo que te están diciendo que tienes que ser y que es la normalidad. Pero es que queremos pertenecer a un club que ya pone en la entrada: en este club vas a morir, entra si quieres. No, pues es que todo lo que nos enseñan desde aquí nos define ahí, nos lleva a un lugar de tú te vas a desaparecer para ser esto que yo espero de ti. Entonces no entres en ese club, no entres. Hay otros, de verdad, hay otros. Y explícanos, porque bueno, yo sí que lo conozco, pero explícanos ahora para todas las personas que nos están escuchando aquí en Radio Cabrera, y también a las personas que van a ver también el vídeo. ¿Qué podemos encontrar en esa asociación tuya? Pues gente muy bonita. Podemos encontrar, mira, ¿cómo lo dirían las mujeres que hemos acompañado, ¿no? Pues alguien que te mira y que no te juzga, y que te acompaña desde ahí, ¿no? Y que además tiene en su saco de recursos pues información sobre cómo funciona el sistema, que te puede orientar para que la decisión que tomes no te perjudique, o que no te perjudique más de lo que ya estás, o que incluso te pueda beneficiar, ¿no? Se puede encontrar gente con la que poder contar. Yo les doy mi teléfono a todas las mujeres que acompaño, igual que tú ahora. ¿Y cuántas veces te llaman al día? No tantas, porque, ¿sabes qué dicen? Solo el hecho de saber que puedo contar contigo cuando yo quiera, a mí ya me genera bienestar. Porque ya no es eso de tienes que pedir cita y luego a lo mejor te la dan en 1 mes y medio y luego te atienden 3/4 de hora y con prisas y mal. Es no, cuando tú lo necesites, a la hora que lo necesites, yo voy a estar aquí. Si no te cojo el teléfono, me envías un WhatsApp, porque yo cuando lo vea te voy a llamar y te voy a dar ese lugar de existencia. Gente dice, ala, ¿cómo vas dando tu teléfono por ahí? Pues porque no hay un abuso de ese número de teléfono, porque cuando lo haces bonito, la gente también reacciona bonito. Ahora, cuando te llaman es porque lo necesitan de verdad. Y eso es bonito. Entonces nos acompañamos desde un lugar, porque nos acompañamos mutuamente, porque cuando yo veo que una de las mujeres que acompaño, en vez de tardar 10 años en salir de una situación de violencia, lo hace a los meses, porque se siente reforzada, porque se siente comprendida, porque se siente creída. Que eso es lo más importante, y porque no solo siente todo eso, sino porque yo me pongo a escribir y escribo recursos, escritos de impugnación, alegaciones, a lo que haga falta. No soy abogada, pero hay que visibilizarlo, y lo visibilizo todo, no en formato abogada, sino en formato informe social. Te pongo fechas, busco pruebas y te digo a la cara, al sistema le digo, fíjate lo que estás haciendo. Esto es que no es justificable, no hay nada que me puedas decir que justifique esta injusticia que se está cometiendo. Por tanto, dejemos de cometer injusticias, porque la estás cometiendo tú. Y señalo con nombres, con apellidos, con instituciones. No me da miedo. ¿Cómo me va a dar miedo señalar que se está cometiendo una injusticia, como que le hagan una retirada de una menor a una mamá porque han aplicado mal todos los protocolos? Que me parece perfecto que existan los protocolos de atención o de detección de maltrato infantil, pero ¿cuándo los vamos a aplicar? Cuando la mujer es inmigrante, pobre, monomarental, pues no se aplica sobre otras familias. Qué casualidad que los centros de acogida estén llenos de niños hijos de familias monomarentales. Pobres. Como si la violencia o el maltrato infantil solo existe en ese tipo de familias, o qué nos está pasando. Pues eso es lo que yo hago, solamente arrojar una pregunta
para decir, si en los centros de acogida de menores solo hay hijos o hijas de familias pobres, pues a lo mejor no lo estamos haciendo bien, la detección del maltrato infantil. Si en las cárceles hay sobre todo condenados de exclusión social o vulnerabilidad social, personas pobres, pues a lo mejor no estamos aplicando bien las leyes, y esto de la ley es igual para todo el mundo. Para nada. Entonces, no. Pero tenemos evidencias, ¿verdad? Sí, o sea, yo no me las estoy inventando, es que están ahí las evidencias. ¿Por qué no las vemos? Bueno, pues porque es más fácil seguir estando en ese sistema y seguir estando en esa ignorancia que el coger y salir de ahí y quizás enfrentar ese sistema. Y cómo que no nos mueve la ira, ¿no? A mí que soy así como iracunda, es muy feliz y muy iracunda, tú a los dos extremos, ¿no? ¿Cómo puede ser que te digan, ay, le han retirado una menor a una mamá porque tenía un moradito en el brazo y han decidido que era maltrato, y luego se han inventado un montón de cosas, y se lo dices a la gente, ay, sí, no, qué pena, ¿cómo que qué pena? ¿Cómo que te quedas así? No, qué sé, vamos a montar algo para visibilizarlo acá. Y yo creo que sería muy importante eso, dejar de tener conversaciones de cafetería, de qué pena de mundo, y empezar a activar, ¿no? Mecanismos de reacción y de respuesta. Cada uno, ¿no? Como hablábamos con Monse antes, vamos a quejarnos más, porque la queja, de manera sostenida y continuada, si por ejemplo hay un profesor que suspende al 80% del alumnado y ya se sabe, ¿no? Uy, te ha tocado el profesor Palazzo, ¿no? ¿Cómo? Un profe que suspende al 80% del alumnado es un profe nefasto. Claro, estás dando muy mal las clases para que te suspenda el 80% de las personas. No te creas que eres mejor que nadie, eres nefasto y además muy mala persona. Por tanto, cada clase que pasa por ese profesor, cada aula debería de ponerle una queja. Ya, lo que pasa es que, bueno, ¿qué es lo que nos enseñaron? Que no se podía quejar porque era el profesor, sino todo lo contrario. Somos los alumnos éramos los alumnos quienes no sabíamos, quienes no estudiábamos, quienes no queríamos hacer. Claro, pero cuando tenemos una evidencia, que es que ese mismo grupo clase en otras asignaturas no suspenden en un 80% y solo pasa con este personaje, y este personaje reitera en esa actitud un año, otro año y otro año, ya vamos a señalar a quien tiene que ser señalado. Y se consigue. Y, claro, y promover las acciones para que esa persona no siga jodiendo la vida de nadie más. No es un elemento tóxico dentro de un sistema tóxico, es igual, el sistema hay que depurarlo, por tanto esos elementos tóxicos los vamos sacando. Quien habla de una escuela, de un instituto, de una universidad, habla de una institución pública, de una trabajadora social que me va a atender, y en vez de decirme todo aquello a lo que tengo derecho, me va a decir que no tengo derecho a nada. Pero perdona, ¿tú qué vocación de servicio público tienes? Pues no puedes estar aquí. Y ya está, y renovemos y pongamos gente en estos lugares que realmente promueva el bienestar, y no que se cree las ideas de un sistema que te dice que todos se quejan, que hoy me decían, no, trabajadoras sociales, es que todos los que entran en el despacho tienen problemas. Ay, mira, eres trabajadora social, chica, no sé, haberte hecho payasa y verías reír a la gente. Es que qué falta de ubicación, ¿no? Entonces, claro que voy todo el día visibilizando, porque obviamente las evidencias las tenemos y lo único que hago es mostrarlas, pero no se ven. Porque la creencia, cuando hemos creído que hemos dado por válidas cosas que nos han dicho que no son reales, pero nos los han dicho, lo hemos dado por válido, hace que ni veamos, ni escuchemos, ¿no? Las evidencias se caen, porque mi creencia tiene más valor que todo aquello que es obvio. Y por eso como la estrategia parte por el cuestionamiento de la creencia, y cuesta mucho, sí. porque las creencias son las que nos han construido en identidad. Claro, son las que se han arraigado ahí, y están completamente arraigadas, y como tú dices, es la que se ha construido la identidad de la persona, a raíz de, bueno, pues esas raíces son esas creencias. Y si la creencia te genera beneficio, bienvenida creencia. Pero si la creencia está generando perjuicio, pues a lo mejor hay que cuestionarse, ¿no? ¿Qué he dado por válido que no está siendo bonito ni para mí ni para mi alrededor?
Nada, solo cuestionárselo de que empiezas. Yo creo que la gente cuanto que empieza a tomar conciencia de aquello que ha dado por válido que no sirve, va tirando del hilo y va cayendo todo, pero es empezar por un hilo al principio, ¿no? Y ir desmadejando. Y es muy bonito verlo cuando pasa, ¿no? Ver, por ejemplo, pues mujeres que se han creído que se tienen que callar y no pueden hacer nada, y verlas en un momento dado enfrentar todo un sistema ellas solas y poder responder con argumentos y que se sienten en el centro, y ves eso, claro, a mí eso me emociona, vale, todo el esfuerzo que haya podido hacer anteriormente me vale la pena cuando yo veo esa actitud, ¿no? De ya no te permito que me hagas daño, porque ahora yo estoy en el centro, ya no me desplazo, ¿no? Al estar en el centro, al sentirme, al tenerme en cuenta, ya tu violencia no la voy a sostener, te la voy a devolver, visibilizándotela y apartándome de ahí o confrontándola. Pero no voy a sostenerla ni te voy a responder igual, porque estoy rompiendo con todo eso. Entonces imagínate tú, pues lo que decimos, ¿no? Si de cada clase de 50 hay 2 que de repente ven, ostras, esto les remueve, pues dos más que impactarán sobre sus espacios, que seguro que impactará sobre 2 más, que impactarán sobre sus espacios, y lo vamos a hacer así. Esto es una revolución silenciosa que no tiene fin. Ya no nos vamos a atacar con bombas a un sistema que sabe defenderse, porque es como una Matrix que enseguida regenera. Lo vamos a hacer desde ahí abajo, que es desde donde nos lo hacen también, ¿eh? Por tanto, voy a utilizar tu estrategia sutil para devolvértela. Y me voy a colar en todos los sitios, y me voy a colar en las aulas de la universidad, me voy a colar en las aulas de las escuelas, de los institutos, en los cursos, y me cuelo, ¿eh? Al final, cuando me dicen, ¿y tú por qué trabajas en la administración? Digo, porque yo soy la espía. Yo entro para, obviamente, hacer las cosas bonitas, hasta incluso dentro de la administración, porque es posible. Ella es Rosa Casas, la presidenta de IDES, una mujer que, como ella dice, se ha hecho a sí misma, vive la vida que quiere vivir y como la quiere vivir, que impacta, que sueña, que ayuda a que otras personas sueñen, que ayuda a que otras personas vivan, que está ahí dentro de un sistema para cambiar las reglas de ese sistema, para ayudar a muchas otras personas a que veamos esas trampas y que no sigamos cayendo en esas trampas del sistema, que ayuda a cambiar, que acompaña, que está ahí, que ofrece su mano y la da a toda la persona que le pide ayuda, y que va a seguir haciéndolo, que continuará también enseñando a otras personas a que salgan de ese sistema y a que hagan las cosas de forma bonita para acompañar de otra forma diferente. Esa mujer que vive, que disfruta, que vive la vida a través del placer y que nos enseñará en breve a que todos y todas podamos vivir nuestra vida a través del placer, con esa escuela, con Placertarias. Con Placertarias. Y con todas esas cosas bonitas que tiene en mente y que verán la luz, pues estoy completamente convencida que en este 2024. Este ha sido el primer programa de Revelo, de la nueva temporada de Revelo aquí en Cabrera de Mar. Mil gracias, Rosa, por haberme acompañado. Pues mil gracias a ti, Vero, porque además esta Rosa, que es así, tiene la suerte de encontrarse con Verónicas, que son así, ¿no? Y mucha más gente. La verdad que cuando encuentras en el camino, ¿no?, gente que está en esa misma... en esa misma vibración, ¿no?, en esa misma tesitura, y nos acompañamos
para potenciarnos y no para mediocratizarnos, sino que vale, tú estás aquí, yo estoy aquí y juntas estamos aquí. Totalmente. Es como una explosión. Dices, esto ya vale la pena. Al final, como decíamos, ¿no? Yo qué quiero dejar en la vida, ¿no? Aparte de pasármelo pues, muy divertido, llegar a vieja muy despeinada y muy llena de anécdotas y de vivencias que yo haya decidido tener, todas aquellas personas que nos han acompañado también y que hemos ido encontrando y que dices, wow, como si, no, qué coincidencia, ¿no? Esto, wow, qué casualidad, wow, qué simbiosis, ¿no? Y cuando pasa esto es extraordinario porque al final somos seres sociales que nos gusta conectar con otras personas. Lo que pasa que hay personas que necesitamos un plus de eso, ¿no? Ese entusiasmo y lo de soñar, ¿no? La gente pierde la capacidad de soñar y yo no les ayudo a soñar. Sencillamente, a lo mejor, al verme, ven que es posible seguir soñando a lo grande, ¿eh? No haya mínimos, a lo grande. Soñamos a lo grande y vamos a seguir soñando, vamos a seguir viviendo, vamos a seguir disfrutando y vamos a seguir conociendo a muchas más personas tan bonitas como Rosa Casa aquí en Radio Cabrera de Mar en el programa Revelo. Un abrazo y nos vemos en unos días.